Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en el libro de los Efesios, la epístola a los Efesios, ¿verdad? Y estamos viendo realmente capítulo 3. En capítulo 3 Pablo está tratando de que los santos sean constituidos con la verdad. Ese es yo digo que es la mejor expresión. ¿Me explico? Que ellos sean constituidos con la verdad. Que la verdad sea forjada en su ser. Que la verdad pueda ser forjada desde sus entrañas. ¿Sí? Entonces, mire, Génesis 1:26, vamos a hablar un poquito sobre Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjese, hasta ahí, por ejemplo, se me hace que hay dos, bueno, es punto y coma, o sea, punto y coma. Fíjese, y luego dice, y señoren. O sea, ahí como que aparentemente dice, y señoré, pero es señoren. Le falta una N al final ahí. Y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, fíjese, esta palabra, la palabra imagen, en realidad denota o implica la expresión de Dios. Y también podríamos decir finalmente, o sea, aún con la palabra semejanza, ¿sí? Porque las dos van unidas, imagen y semejanza. Entonces, aunque en realidad, o sea, todo realmente está basado en la palabra imagen. ¿A qué se refiere la imagen? Déjeme le digo un poquito. ¿A qué se refiere la imagen? Cuando nosotros hablamos de la imagen de Dios, que fuimos creados a la imagen de Dios, queremos decir que fuimos creados de acuerdo a los atributos divinos de Dios. Fíjese nomás, es muy importante, ¿eh? Es muy importante. O sea, mire, cuando se inventó el carro, o sea, el carro prácticamente, por supuesto, el modelo para crear el carro, pues era el mismo hombre, ¿sí? Y el hombre, podríamos decir, o sea, vamos a decirlo así, ¿cómo podríamos decir? O sea, tiene un sistema nervioso, ¿sí? Que es, vamos a decirlo así, en el carro sería el sistema eléctrico. Pero luego también el hombre, o sea, necesita comer algo, ¿me entiende? Para que tenga la energía.
yo no sé si a eso le podríamos decir, ¿cómo le podríamos decir? El sistema digestivo o cómo. Pero quiero decir que son las dos cosas principales del hombre. Mire, si el hombre no come, pues se muere. Si el hombre no tuviera su sistema nervioso, pues también, o sea, como que, imagínese, no podríamos pensar, no podríamos carburar bien las cosas. Entonces, ok. Dicho de otra manera, yo estoy diciendo, me estoy poniendo un ejemplo de que el carro fue inventado basado en el hombre. Entonces, antiguamente los carros, fíjese, dos cosas principales tenía el carro: el sistema eléctrico y el sistema del combustible, o sea, lo que comía el carro, que era la gasolina. Ok, en el hombre, fíjese, tenemos esto mismo. O sea, Dios, o sea, considérelo así, Dios nos crea a su misma imagen. Es decir, cuando Dios nos crea a su misma imagen, quiere decir que nos crea basado en lo que Él es. ¿Ok? Entonces, ok, en Dios, lo que Él es, fíjese, nosotros decimos, son sus atributos divinos. En nosotros, cuando Dios nos crea a su imagen, o sea, en nosotros son virtudes humanas. Dicho de otra manera, nuestras virtudes humanas son realmente lo que Dios en sus atributos divinos. En el caso nuestro, nosotros no podemos decir que tenemos atributos divinos, pero sí tenemos virtudes humanas. Ahora, ¿qué queremos decir? ¿Que fuimos creados a la imagen de Dios? Queremos decir que fuimos creados de acuerdo a lo que Dios es. Pero Dios tiene atributos divinos. En Él son atributos divinos. Y hay algunos que no son, vamos a decir, compatibles o compartidos con el ser humano. Por ejemplo, Dios es omnisciente. Quiere decir que Él lo sabe todo. ¿Ve? Eso, pues nosotros no somos esa clase de personas porque no lo sabemos todo, ¿sí me entiende? Entonces, Él es omnipotente. Él tiene el poder para todo, para todo. Y nosotros no, ¿ve? O sea, Él es omnipresente. Quiere decir que Él está en todo lugar, ¿ve? En todo lugar. Es decir, pues Él sabe realmente todas esas cosas. Entonces, Dios es todopoderoso, omnipotente, ¿verdad? Pues sí, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que lo conoce todo antes de que la palabra esté en mi boca, Dios ya la conoce toda. Entonces, Dios tiene atributos que son únicos a su deidad. Escuche, Dios tiene atributos únicos a su deidad. Pero basado en eso, Dios nos creó a nosotros. Entonces, nosotros tenemos virtudes humanas, por ejemplo, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la humildad, ¿ve? La benevolencia. No sé, digo, hay muchas cosas. Vuelvo a decir que en Dios son atributos divinos y en nosotros son virtudes humanas. Ahora, fíjese, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, sin la deidad. Escuche, sin la deidad. Hay una diferencia ya con Efesios capítulo 2. El verso 14 y 15 son muy específicos porque ya en el verso 15 dice que el nuevo hombre fue creado en la misma esfera del Señor Jesucristo. Lo que, por ejemplo, en Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Pero en Génesis 2.15, en Génesis 2.15, o sea, el asunto es diferente. Nosotros, el nuevo hombre, el cual es la iglesia, fue creado en la esfera misma de la persona de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, el nuevo hombre creado en Efesios 2.15, realmente sí es diferente del hombre creado en Génesis 1.26. Mire, déjenle leo Efesios 2.15. No, Efesios 2.15. Perdón. Es que, entonces, ok, hermano. Cuando nosotros vamos a Efesios 2.15, mire, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Escuche esto que sigue, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Escuche esa palabra, para crear en sí mismo. O sea, eso es muy importante, esa palabra, porque Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es una cosa, sin la vida divina de Dios. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en nosotros fueron fueron virtudes humanas. Esas virtudes humanas deben de ser enriquecidas y fortalecidas con los atributos divinos de Dios. Pero entonces, ¿qué quiero decir? En Efesios 2.15, o sea, nosotros fuimos para crear en sí mismo. ¡Wow! Eso quiere decir que ya participamos de la vida divina, de la naturaleza divina de Dios, de la vida eterna. ¿Me explico? Del Hijo. Si usted quiere decir del Hijo o si quiere decir de Dios, ¿me explico? Es un hecho. Entonces, esa es la diferencia entre Génesis 1.26 y Efesios 2.15. En Génesis 1.26 fuimos creados a su imagen y semejanza, sin la vida divina de Dios. En Efesios 2.15 fuimos creados en sí mismo. ¿Ve? Eso quiere decir con la vida divina de Dios, con la vida eterna de Dios, con la vida que no tiene principio ni tiene fin. La vida Zoe. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir cuando estamos en Génesis 1.26? Que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando decimos imagen, o sea, estamos denotando las virtudes, perdón hermanos, los atributos divinos de Dios. Y nos crea a nosotros humanamente con virtudes humanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras virtudes humanas, pues sí amamos, sí hay algo de justicia en nosotros, sí hay algo de honestidad en nosotros, sí hay algo de, pues, ¿qué le diré? De benignidad, de mansedumbre, de humildad. ¿Sí me explico? De todas esas virtudes humanas, sí hay algo de parte de Dios. Pero necesitamos que nuestras virtudes humanas sean enriquecidas y fortalecidas con los atributos divinos de Dios, para que nosotros realmente, Dios es lo que quiere hacer, ¿me explico? Dios quiere que seamos como Él sin tener derecho a la deidad. ¿Sí me explico? Sin tener derecho a la adoración, pero sí Dios quiere que seamos como Él es. O sea, esa es la manera en que Dios nos creó. Crearnos a su imagen y semejanza quiere decir que simple y sencillamente Él quiere que nuestras virtudes humanas sean enriquecidas con sus atributos divinos. ¿Y qué sucede cuando eso sucede? ¿Me explico? Entonces, el siguiente punto es que nosotros señoreamos.
Si no somos constituidos con los atributos divinos de Dios, si nuestras virtudes humanas no son enriquecidas y fortalecidas con los atributos divinos de Dios, hermanos, no podemos señorear, no podemos reinar, no podemos tener autoridad. Bueno, vamos a parar aquí y seguimos en esto. Amén.